Ay. ¿Listo, Melanie? ¿Me escuchas? Sí, profe. Muy bien. Vamos a continuar. Muy bien. Continuamos con las diapositivas. Es que quiero terminar las diapositivas porque para cumplir con el temario. ¿Ok? Ahí ya la clase pasada, pues no pudimos continuar, pero ok, aquí nos quedamos. Y aquí está. Muy bien, si bien habíamos visto las técnicas jurídicas ahorita, ¿verdad que le diste lectura? Ok, conjunto de medios jurídicos, formulación de normas, ok. Bien, tenemos que entender que en una sociedad, sea cual sea la sociedad, tener entendido esta parte, que si bien la sociedad la tenemos desde la casa, lo que es una familia, ¿verdad? Empezamos con la primera sociedad que nosotros convivimos en la familia. Amigos es otra sociedad, trabajo otra sociedad, ciudad, estado, país, entre otros, ¿verdad? Nosotros al momento de convivir con diferentes tipos de sociedad, va a haber diferentes tipos de normas, ¿ok? Las normas, reglas, ¿verdad? O incluso leyes, las hace el mismo hombre, las mismas personas, ¿ok? Para que se pueda convivir sin afectar a los demás, ¿ok? En este caso, ¿verdad? Se crean las normas dependiendo de dos cosas. Una, de la cultura, ¿ok? Y la segunda, del entorno que hay en esta parte. No es bueno compartir reglas, ¿verdad? De una sociedad con otras, porque no es lo mismo, no es la misma reglas o la misma convivencia que tienes en la familia con los amigos, con las personas que laboras o con un extraño, ¿ok? Este tipo de reglas nos sirven para tener una convivencia, ¿verdad? Lo más sana posible. Y este va a ser el caso de las normas. Entendemos por técnicas en general el conjunto de procedimientos que siguen para llegar a un objetivo dado, es decir, para realizar un fin concreto. Dada la gran complejidad que ha alcanzado la formulación y realización del derecho en la actualidad, huelga todo comentario referente a la importancia que reviste la técnica jurídica. Pero interesa, sí, destacar que el derecho rige la convivencia humana, una falta de técnica jurídica, según se han dicho, encierra casi siempre una injusticia. En efecto, la técnica tiene algo de científico y algo de práctico. De científico porque todo conocimiento técnico, en el auténtico sentido de la palabra, presupone por lo menos el conocimiento de ciertos principios generales referente a la ciencia respectiva. Es algo práctico, pues por tratarse de un procedimiento tendiente a la realización concreta de un fin, cuenta con un caudaloso aporte de elemento extraído de la realización del fin perseguido, que en nuestro caso es la realización del derecho. Si bien las normas, ¿verdad?, van a regir un derecho y crea una convivencia humana, aquí hay una parte muy interesante
que tenemos encierra casi siempre una injusticia. ¿Ok? Si bien es para con nosotros convivir, Melanie, y a veces decimos, es que las reglas no deberían de ser así, pero por una parte tiene que serlo. Vemos en el caso lo que es el asesinato o el homicidio, ¿ok? Si bien el homicidio es cuando una persona le quita la vida a otra persona y nada más le dan cárcel, es algunas cuando las personas dicen, es injusto, también deberían de matarlo o de asesinarlo, ¿ok? Estamos hablando incluso de que encierra casi siempre una injusticia, por eso dice esta parte. Pero no podemos hacer este tipo de leyes porque si bien una persona cometió un acto de asesinato, entonces no podemos castigar el mismo acto con asesinato porque si no sería un ciclo, ¿ok? Entonces, ¿cuándo terminaríamos de hacer este acto de asesinato? ¿Sí? De ahí estas partes o esta pequeña frase que dice que encierra casi siempre una injusticia. ¿Sí me doy a entender? Sí. Muy bien. Es a lo que vamos. Una pequeña imagen. ¿Ok? La aplicación del derecho. Habitualmente cuando se habla de la aplicación del derecho o de la aplicación de las normas, se alude a la realización de actos jurídicos individuales conforme con las normas jurídicas generales. Por eso suele decidirse que la aplicación del derecho no es más que la concreción de los preceptos jurídicos generales, ya que en ellas se procede a encajar los concretos elementos fatídicos, situaciones o conductas, dentro del marco normativo de los preceptos jurídicos generales y abstractos. Toda norma jurídica contiene un programa o plan de conducta para los sujetos sociales a quienes va destinado. Por tanto, cuando el comportamiento de los sujetos se ajusta al plan establecido en las normas, es cuando se está produciendo la verdadera aplicación de esa norma. Voy a esta parte y quiero por una anécdota, Melanie, nada más deje termino con esta. Tal aplicación puede realizarse en diferentes circunstancias. Cuando el sujeto directamente obligado realiza de forma voluntaria la conducta establecida en la norma. Cuando ese sujeto, tras haber incumplido inicialmente la norma, adapta su comportamiento a la sanción impuesta por el órgano competente. Cuando cualquiera de los órganos que tiene competencia para ello dicta alguna disposición o decisión jurídica de desarrollo. Es que es igual a una aplicación de una ley o norma superior. Aquí bien, tenemos que aplicar este derecho y como derecho tal castigo, ¿verdad? En caso de que alguien cometa este tipo de sanción. Y en este caso, a veces las personas no conocemos el derecho, no conocemos la sanción, no conocemos el castigo. Te cuento esta pequeña anécdota. Estaba yo justamente con unos amigos, vamos a decirlo, unos amigos de la fiscalía. Entonces, justamente entramos en eso que hay personas que ni siquiera conocen y siendo parte de su trabajo, las normas. ¿Por qué? Porque ni siquiera aplican bien el derecho. Tal es un caso que me llamó mucho la atención, que eso pasó por estas fechas que viene lo que es el aguinaldo. Entonces, hay un asalto, ¿ok? Hay un asalto hacia una persona. Entonces, toman a la persona, la llevan al cajero, hacen que retire el dinero del cajero, se lo entrega a la persona y a la persona la dejan ahí, la botan
y pues ya la persona levanta un acta, ¿ok? Entonces, ¿sí me escuchas, Melanie? Sí lo escucho. Ujú. Ok, entonces en este caso, pues los agresores le quitaron en lo que es el aguinaldo. Lo marcan ahí como robo a mano armada, ¿ok? Y es una aplicación del derecho mal fundamentada. Y te voy a decir por qué. Porque robo a mano armada es que yo vaya y una persona, dado con un arma, ¿verdad? Porque en su caso también usaron un arma, me quite las pertenencias, ¿ok? En ese momento. Eso es robo a mano armada. ¿Estamos de acuerdo con eso, Melanie? Sí. Ok. Lo que le hicieron a esta persona fue un secuestro. Ok. Y es lo que dice, no, es que ¿cómo va a ser un secuestro? Sí, y es un secuestro comúnmente conocido como secuestro express, donde a ti te detienen, te agarran. ¿Para qué? Para llevarte a un lugar contra Voluntad. contra tu voluntad exactamente, a retirar un dinero del cajero, ¿verdad? En este caso pudo haber sido el de tu misma casa, ¿verdad? Pero hay una privación de libertad en ese momento y es más castigado lo que es el secuestro que el robo a mano armada. Entonces, si bien agarran al delincuente, ¿ok? O en este caso, al que comete la sanción, y no le dan el castigo correspondiente o la sanción correspondiente a la que sería el secuestro, porque el secuestro, si bien basta de 10 hasta 15 años, o dependiendo, ¿verdad? Y el robo va de 2 a 3 años, ¿verdad? Aproximadamente, dependiendo también de las circunstancias. Entonces, fíjate cómo no hay una buena aplicación del derecho. ¿Por qué? Porque hay personas que no conocen este tipo de leyes o no, y eso que estaban trabajando ahí, ¿ok? Entonces, es una parte muy importante de esto. ¿Sí me doy a entender con el ejemplo que di, Melanie? Sí, profe. Ujú. Tu compañero ya no entró, ¿verdad? No, ya no entró. Eh, la aplicación del derecho, el derecho se elabora para regir la convivencia social y por eso, frente a los casos concretos que se plantea la realidad de la vida, debe ser aplicado. Ahora bien, cualquier persona que ajusta conscientemente su conducta al derecho vigente, ya sea al pagar un impuesto, al votar, etcétera, aplica el derecho. ¿Ok? Si bien parte del derecho vienen las obligaciones, ¿ok? En este caso, eso es la aplicación del derecho. No nada más en cuestiones legales, sino que también nosotros, bueno, obviamente todo es legal, ¿verdad? Pero en disposiciones jurisdiccionales. Entonces, aquí nosotros desde pagar un impuesto estamos aplicando un derecho, ¿ok? Nosotros lo hacemos. Pagas el predial, ya estás haciendo un DF. Estás votando, ¿verdad? Estás aplicando el derecho al voto, ¿verdad? Estás comentando algo, estás aplicando el derecho a la expresión, ¿ok? Entonces, de una u otra forma, nosotros aplicamos el derecho. A lo mejor no conocemos todos los derechos, porque pues son muchos o hay otros que ni siquiera los conocemos, pero los vamos aplicando. En este caso, vamos a lo que es la integración jurídica. ¿Me ayudas a leer esta parte, Melanie, por favor? Sí, voy. Integración jurídica. La integración jurídica es un mecanismo que sirve para resolver aquellas cosas específicas para lo que no hay una norma jurídica aplicable y para lo que se requiere generar una respuesta jurídica. Se crea
una norma para el caso mediante la aplicación del conjunto de normas o principios y no y no a través de otras fuentes de derecho. En escrito no supone una labor de innovación normativa, ya que siempre se recurre a normas o principios ya existentes en el ordenamiento jurídico. La integración jurídica se encuentra sujeta a condiciones, reglas y métodos, y su utilización debe ser de forma relativa y no extensiva. Las situaciones para las cuales es necesaria realizar una labor de integración se genera fundamentalmente por la ausencia de una norma jurídica, es decir, ninguna de las fuentes formales del derecho produce una norma para resolver o dar respuesta al caso en concreto. La ausencia de norma puede darse, por ejemplo, cuando el Poder Legislativo rechaza dictar una norma o derogar una norma sin sustituirla. Sin embargo, no todos los casos de ausencia de normas generan la necesidad de recurrir a la integración jurídica. Muy bien, muchas gracias, Melanie. La integración jurídica. ¿Ok? Algo que sí por decir, entre comillas, ¿verdad? Se crea una norma. En realidad no se crea una norma, simplemente se le va anexando. Uno de los, por ejemplo, tenemos una ley que es en el artículo 3 de la Constitución mexicana, que es el derecho a la educación, ¿verdad? Habla sobre la educación. Un ejemplo de esto es que nosotros ya teníamos un derecho a la educación, ¿ok? Y nos dice que es obligatorio, ¿verdad? Lo que es primaria, bueno, preescolar, primaria y secundaria. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, en el 2013 o 2010, ahorita me acuerdo, espérame, creo que era 2010. En el 2010, entre comillas, se crea una norma, ¿verdad? Que dice que ya no es obligatorio hasta la secundaria, sino que ya es obligatorio hasta el nivel medio superior, que viene siendo lo que es la preparatoria. Entonces, ¿qué se hizo aquí? ¿Ok? No se creó una nueva norma, simplemente se innovó. O la reformularon, ¿verdad? O la hicieron más, la integraron, ¿verdad? Una nueva función donde no nada más hasta la secundaria, ahora te dice que hasta la preparatoria es obligatorio, ¿verdad? Estudiar. Es un derecho que todos los mexicanos tenemos. Entonces, de esto habla lo que es la integración, ¿verdad? La integración jurídica, ¿verdad? Que si bien no es crear como tal, pero es ir adaptando una nueva ley, una nueva regla, una nueva norma, ¿verdad? Adaptándola a las nuevas circunstancias. Me dice que la interpretación jurídica es una actividad que consiste en establecer el significado o alcance de las normas jurídicas y de los demás estándares que es posible encontrar en todo ordenamiento jurídico. Y que no son normas, como por ejemplo los principios. En consecuencia, hablar de la interpretación del derecho es igual a referirse a una actividad que comprende a todas las normas jurídicas y no únicamente las normas legales que se producen en los órganos legislativos. De ahí que la interpretación de la ley sea una especie de interpretación jurídica. Básicamente en esto, ¿ok? Es encontrar lo que es el significado a una ley, a una norma, ¿verdad? ¿Para qué? Para no entrar en tecnicismos, para no entrar en
pues es que no trata de referirse a eso y yo lo voy a manejar a mi a mi conveniencia. No, hay una ley, ¿verdad? Y para eso hay un orden legislativo que hace que estas leyes se sigan al pie de la letra para tratar de no llegar a que sean manipulables, ¿ok? Entonces, de ahí unas cosas, ¿verdad? Cómo uno puede manipular una ley a base de tecnicismos, a base de otros, ¿verdad? Y es lo que tratamos de abarcar con esto. Que la interpretación sea igual para todas las personas, ¿ok? Que se tenga el derecho. Ok, aquí pues una pequeña imagen. Ok. Ahora sí viene lo que es el conflicto, si vamos un poquito a conflictos de leyes, cuando dentro de una legislación de un país o territorio determinado existen concurrencias entre dos o más normas de derecho positivo. Para que exista conflictos de leyes es necesario que las disposiciones normativas regulen la misma materia y que contengan la misma jerarquía normativa. También que éstas sean expedidas por la misma autoridad legislativa y que cuyo ámbito espacial de vigencia hayan iniciado a la misma fecha. Básicamente, cuando dos leyes tratan de chocar o tratan de interactuar una con otra, que al final de cuentas te va a llevar a un resultado diferente, ¿verdad? Aquí lo que hace para que quitar este tipo de conflicto de leyes es que se sigue la última que se estipuló mediante la base de la sucesora ley que se había mencionado. No sé si me doy a entender con eso. Más o menos. ¿Ok? También se dice que hay conflicto de leyes cuando existe incompatibilidad entre lo que dice una ley y otra, en lo referente siempre a un mismo tema, pero siempre teniendo la misma vigencia y provengan del mismo poder legislativo. La ley es de naturaleza histórica, por lo que tiene un tiempo en el que se rige y un espacio en el que se aplica. Toda ley tiene un ámbito temporal y un ámbito espacial de vigencia. Aquí las leyes, ¿verdad? Tratamos, porque la ley es de naturaleza histórica y más que nada, ¿por qué de naturaleza histórica? Porque hay leyes que simplemente las vamos adaptando, ¿ok? Las vamos adaptando y las vamos mejorando. Desde antes ya había encarcelamientos, no el de ahorita, no el de hace unos años. Ya lleva mucho tiempo, ¿verdad? Siglos, que ya se encarcelaban a las personas. ¿Por qué? Porque cometían un acto ilícito. Entonces, hasta el momento se sigue aplicando. Pero ¿qué pasa? ¿Verdad? Que obviamente ya no te encarcelan por pagar por no pagar los altos impuestos. O ya no te encarcelan porque utilizaste en aquellos tiempos la expresión, ¿verdad? Simplemente va evolucionando las leyes, ¿verdad? Estas leyes van evolucionando, por eso dice que tienen un ámbito temporal y espacial, porque ya va en tiempo y espacio. ¿Qué quiere decir con esto? Que ya no se siguen, si bien te enjuicia una persona, pero ya no con las mismas leyes de aquel tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque anteriormente no se asesinaban con espadas, ¿ok? Ahora asesinan con armas de fuego, ¿ok? Ya aquí es diferente, ¿por qué? Porque a lo mejor con espadas te podían defender un poco o correr y tenías algo de oportunidad de vida y ahorita con un arma de fuego no. Entonces,
va aplicando diferentes procesos de ley. ¿Alguna duda hasta el momento, Melanie? No, profe, ninguna duda. ¿Quedó todo claro? Sí. Excelente, Melanie. Muy bien, entonces con esto acabamos, ¿verdad? Lo que es el temario, lo concluimos excelente. No queda pendiente ahí nada. Ahorita vamos a dar una pequeña pausa. ¿Para qué? Para poder entrar a lo que es el examen. Hacemos el examen y con eso terminaríamos todo. No sé si tengas alguna duda pendiente o algún comentario sobre la clase, con toda confianza. ¿El examen lo va a subir a Classroom o usted lo va a preguntar? No, lo voy a subir ahí a Classroom. Incluso ya está, Ah, ya está programado. ok. Ya lo tengo aquí programado y todo. Es nada más de activarlo. ¿Ok? Ya lo tengo todo listo y hecho. Ya nada más para que son 10 preguntas. Creo que puse 10 preguntas. Bueno, como quieran todos los exámenes pongo 10 preguntas. Ok. Sí, son 10 preguntas. ¿Ok? Entonces, y pues ya el tiempo del examen sería aproximadamente 30 minutos para realizarlo y continuar. ¿Ok? Ok. ¿Algo que quieras comentar sobre la clase? ¿Qué te pareció, Melanie? ¿Bien, mal, regular, tal vez? Estuvo buena. O sea, supe temas que no sabía yo o sea, que existían, por así decirlo. Ok. Muy bien, Melanie. Sí, te digo, esto es más que nada base para lo que viene, para las futuras materias, ¿verdad? Ahora sí ya te irías por un derecho administrativo, lo que es un derecho penal, ¿verdad? Pero es más que nada ahorita las bases para las que vienen, las materias que vienen. Que tienes que ver todos estos, tienes que ver el penal, tienes que ver el administrativo, tienes que ver el derecho público, tienes que ver el derecho, debe de venir el constitucional en tu caso, ¿verdad? Y me falta otro. El fiscal, creo que es el fiscal, ¿ok? Son las siguientes materias que vas a ver. Obviamente, ahí van a variar entre los tetras, ¿verdad? Bueno, Melanie, entonces vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa para regresar ahorita al examen. Regresamos a las, okay, a las 3, Ok. ¿ok? Realizamos el examen y con eso terminaríamos la clase.